de los que nos siguen en temas relacionados con la economía, pero también la política, la historia, la literatura, todos los temas que giran alrededor de los libros que publicamos en Editorial Dávar. Muchísimas gracias, Sadi, muchísimas gracias, Asdrúbal. Como digo, autores, amigos de la casa. Asdrúbal algún día ya espero que sea también autor de la casa. Muchas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros esto y con la audiencia, y por, bueno, ponernos a pensar un poco en lo que estamos viviendo y cuáles son los dilemas, digamos, que tenemos por delante en este país en el que seguimos creyendo y en el que seguimos trabajando continuamente. Dicho esto, y agradeciendo muchísimo también a Alonso Moleiro, que nos acompaña como moderador, a todo el equipo que trabaja en la editorial, que también hace posible que muchas de estas cosas podamos tenerlas y hacerlas realidad. Agradeciendo todo esto, le doy la palabra a Alonso para que hoy modere este encuentro que hemos llamado Zimbabue y Venezuela, dos economías fallidas, dilemas de un país en ruinas también, porque de alguna manera es lo que tenemos en Venezuela en este momento, viendo la realidad. Muchísimas gracias, y Alonso, estás tú en la casa y en el momento para asumir esta moderación. Gracias, Sergio. Bueno, bienvenidos todos, encantado de participar. Yo pues tengo que volverlo a decir en esta serie de foros de la editorial Dávar, destinados todos a buscar, promover el conocimiento, poner luz en la oscuridad, diseñar diagnósticos en torno a lo que pasa como sociedad, a los dilemas universales, por supuesto, el estudio de las instituciones universales, los aprendizajes históricos. Todos son temas que ocupan a la editorial Dávar. Nosotros formamos parte de ese esfuerzo y pues hemos estado haciendo estos interesantísimos encuentros en torno a, bueno, tópicos muy diversos. En esta ocasión vamos a hablar un poco de economía con dos de nuestros mejores, creo yo, académicos y pensadores en este tema. Vamos porque bueno, la comprensión de la economía sigue siendo pues todo un reto en el mundo de hoy. Entre más se comprenda de economía, menos mal debería irnos. Parte de lo que le pasó a Venezuela es que era una sociedad que durante muchísimo tiempo como que no necesitó comprender los temas, porque la economía andaba sola con el motor petrolero, pero cuando empezó a agrietarse el marco económico del país de los 90 en adelante, ya pues hay, por lo menos hay unos debates económicos sobre la mesa. Y pues bueno, en este caso vamos a conversar sobre dos temas, pues lo que buscamos con estos encuentros de la editorial Dávar es poner sobre la mesa elementos para la comprensión, no necesariamente llegar a una conclusión última, ni muchísimo menos, sino producir lo que queremos hacer hoy, que es un intercambio, una conversación donde por supuesto la voz cantante la van a llevar nuestros invitados. Yo sería apenas un articulador, no sería tan atrevido, sobre todo en el tema de esta entrega. Por una parte, bueno, tenemos a Sari Levy con Descifrando el colapso, la teoría de las redes y el análisis financiero. Sari Levy es una economista muy conocida en Venezuela, magíster en la Universidad Central de Venezuela, individuo número de la Academia de Ciencias Económicas, autora de varios libros con muchísimo crédito en el estudio de la ciencia económica. Y bueno, vamos a tocar un tema interesantísimo, donde yo, por supuesto que acá lo que tengo son un montón de preguntas, la teoría de las redes y estas historias recurrentes y cíclicas de crisis, las asimetrías que han hecho característico el capitalismo con sus momentos de impacto, sus caídas a las cuales luego se recupera. En todo el siglo XX ha ocurrido, formó parte de una dinámica de la economía global que ha tenido como varios accidentes, y además es una aproximación a la comprensión también de un mundo que tenemos muy cerca y forma parte de nuestra vida, pero que no comprendemos casi nada, que es el mundo financiero, pues, y los dilemas monetarios. Eso por un lado, ¿no? Y bueno, por supuesto, Asdrúbal Oliveros, también muy conocido por ustedes, excelente economista, director de Ecoanalítica, muy pedagógico siempre, muy esclarecedor en sus investigaciones y análisis. Con Asdrúbal, él va a comentarnos este libro, Cuando el dinero destruye naciones, que también está publicando
Singular, que es una de las editoriales del proyecto Dabar, escrito por los economistas Philip Haslam y Russell Lamberti, ambos sudafricanos, país cercano, Zimbabue, a Sudáfrica, vecino. Es una aproximación muy interesante porque es el retrato de una economía manejada como un kindergarten, pues, en la editorial del libro, los economistas dicen, bueno, esto es una cosa que hay que conocer bien, y bueno, hay otras crisis hiperinflacionarias en este momento en desarrollo en Venezuela, en el mundo, y hay partes del libro en las que perfectamente, en lugar de decir Zimbabue, dice Venezuela, y está ocurriendo lo mismo. Bueno, vamos a deconstruir esto un poco para hacer el paralelismo, porque fomentar la comprensión de lo que nos ha ocurrido como país del derrumbe, las causas del derrumbe, las decisiones que se tomaron, de todo eso hay que tener algún mínimo de claridad. Pues, con eso abonamos en torno a la causa de saber dónde estamos parados. Bueno, con este pequeño introito, porque ya no voy a hablar mucho más, lo que voy es a presentar entonces a nuestros invitados. Comenzamos con Sari Levy y Descifrando el colapso. Sari, bueno, gracias por acompañarnos. Yo voy a empezar por el ALO, un poco pensando también que entre nuestros asistentes debe haber gente muy conocedora, pero seguramente gente que, como uno, pues que no tanto, que entendemos por la teoría de redes, un poco también para ir abonando en lo que es la tesis del libro, e ir intercambiando. Bienvenida. Gracias, gracias de verdad a la editorial Dabar, a Sergio, a ti, Alonso, por esta ocasión que me permite hablar de un libro que cuando lo publicamos también tuvimos algunos pequeños detalles, unos inconvenientes políticos nacionales en su presentación, y lo estamos, digamos, renovando hacia el público en este momento. Ciertamente el libro teje el análisis del sistema financiero a partir de la teoría de redes. Pero quisiera empezar señalando lo siguiente. Como profesionales del área económica, nosotros nos abocamos sobre todo a favorecer un bienestar material del ciudadano. Ese es el objetivo, digamos, que podríamos tener como profesionales del área económica. Y uno de los elementos que siempre hemos observado como potenciador de ese crecimiento, que cuando luego lo evaluamos multidimensionalmente, hablamos de desarrollo, es la robustez que tienen sus sistemas financieros. Simultáneamente, en la medida que los sistemas financieros se han abierto, se han hecho más complejos, sus dinámicas implican interconectividad creciente, interdependencia, eso genera que también la fragilidad de los mismos pudiera afectar el crecimiento de las economías si no son bien manejadas. Entonces, justamente lo que hemos visto, sobre todo desde el siglo pasado hasta el presente, es un conjunto de crisis financieras que nos ha ido, digamos, dificultando la recuperación posterior económica y ese bienestar que queremos lograr. Ahora, no son los sistemas financieros los que causan esas crisis, son un conjunto de elementos que se van a visibilizar normalmente en el sistema financiero. Así hemos tenido crisis de balanza de pagos, cambiarias, monetarias, bancarias y por supuesto bursátiles. Y en todos esos procesos de crisis, pues los sistemas financieros se sobretensionan, generan dificultades particulares. Entonces, entender cómo se articulan los sistemas bancarios, los sistemas financieros, es sumamente importante. Y en la búsqueda de metodologías para explicarlo, para describirlo y para encontrar señales de alerta temprana a estas crisis, hemos pasado por diferentes esquemas y todavía utilizamos diferentes estrategias, y una de ellas es la teoría de redes, que es la que planteamos en el libro. Entonces, creo que por ahí, digamos, el lector tiene una pista de qué le ofrece el texto, le habla sobre todo este entorno dinámico, cambiante y complejo del sistema financiero, y con la teoría de redes se aplica particularmente al caso venezolano. Excelente, Sari. Ya vamos a abonar un poco sobre estos temas.
Comento rapidito algunas cositas que me faltó pues de las normas de la conversación de hoy. Intervenciones acotadas como esta que acaba de hacer Sari, para que entonces podamos desarrollar nuestras ideas e ir intercambiando. Una vez que tengamos unos 45 minutos más o menos, vamos a ir cerrando lo que yo llamo barrer para adentro en los foros, y entonces Sergio me indicará por ahí si me va un poquito el tiempo, que cosa que a veces pasa, y entonces luego pasamos a leer las preguntas o los comentarios de nuestra audiencia, porque siempre son súper importantes. Plantearles, procuren que sean preguntas o comentarios cortos, en todo caso, cosas que podemos abonar en la reflexión. Esa es la sugerencia general. Vamos a leerlas todas, bueno, vamos contestando las más sobresalientes, o bueno, si las podemos contestar todas, las contestamos todas. La idea es poder, bueno, terminar como en una hora y cuarto, y ya, pues, almorzar. Bien, entonces, vamos entonces a presentar ahora a Adrúbal Oliveros, muy conocido también por todos ustedes, un economista, director de la firma Ecoanalítica, siempre un cabal conocedor del hecho económico venezolano, y además una persona con la cual pues, nos actualizamos mucho. Adrúbal va a comentarnos este libro, Cuando el dinero destruye naciones. Es el caso de Zimbabue, escrito por dos economistas sudafricanos, Philip Haslam y Russell Lamberti. Interesante porque detrás de estos asuntos había en Venezuela un debate ideológico, doctrinario, planteado. Chávez habló mucho de enfrentar las tesis neoliberales. Además, no perdonaba a nadie, las metía a todas, las que no fueran las de él eran neoliberales, y se trajo economistas y el consenso de Washington y la burguesía, y bueno, de pronto se desarrolla la estrategia chavista y ahora entonces nadie discute nada. Se acabaron las discusiones en Venezuela. Bueno, en Venezuela tenemos que saber qué fue lo que pasó. Este es el caso de Zimbabue, pero bueno, aunque el nivel de desarrollo de ambas naciones y su historia y su composición es muy diferente, porque claramente es así, incluso en el caso venezolano actual, la historia del derrumbe de la política de precios, de la escasez, de los problemas agrarios y la migración masiva de personas recuerdan mucho, definitivamente, el caso de Zimbabue. Incluso a veces algunos acercamientos que se intentan entre el gobierno y la oposición, de pronto te acuerdan el cuento de Zimbabue. Con Robert Mugabe, una persona criticada por todo el mundo, a quien desde Venezuela yo vi varias veces a Maduro de canciller decir que era un revolucionario y que le mandaba saludos y tal. Bien, Asdrúbal, bienvenido. Entonces, bueno, yo preguntarte qué sería aquí lo más relevante y si podríamos ya entonces hacer emparentar un poco dónde están las similitudes más notorias entre el naufragio zimbabuense y el naufragio venezolano. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a Editorial Dávar, a Sergio, Alonso, para invitarme a este seminario, a esta conversación, mejor dicho, y compartir con Sari, una gran amiga, colega economista, a quien admiro, ¿no? Mira, yo la verdad había leído este libro hace algún tiempo en su versión en inglés. De verdad me dio mucha satisfacción cuando Sergio y su editorial lo publicó en español, porque sí creo, y de verdad, por supuesto que tenemos el sesgo de los economistas, creo que toda persona interesada en temas económicos, en entender lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, debería leerlo. Debería leerlo porque cuando uno ve acá el caso de un país africano como Zimbabue, que uno pensaría que no hay nada de similitud en lo que vivió Sudáfrica, con un país en América del Sur como Venezuela, con esa cultura caribeña, además un petroestado de los más grandes y poderosos, que venía de ser una nación rica en décadas pasadas, te vas a encontrar con unos grandes paralelismos. Y lo primero que yo quiero destacar acá es que en general los ciclos hiperinflacionarios tienen todo el mismo origen, y ese es un punto importante. En Venezuela no es que somos el centro del universo o que nuestra hiperinflación llegó por algo extraordinario. Llegó como llegan todas las hiperinflaciones, y es principalmente un estado que se hace insolvente y que empieza a vivir por mucho tiempo por encima de sus posibilidades, abusa de su moneda, la confianza de esta moneda se destruye y eso desencadena un ciclo hiperinflacionario. Eso en esencia es lo que te muestra el libro, muy bien escrito, muy sencillo,
La verdad que incluso para los que somos economistas probablemente nos pueda parecer bastante didáctico y simple, para quien no creo que lo va a poder entender. Y quiero dejar principalmente dos capítulos, porque fueron los que más me llamaron la atención. El capítulo 6, que habla de la emisión de dinero y explica las causas que provocaron la llegada de la hiperinflación en Zimbabue. Por supuesto que hay algunos elementos diferenciadores, pero en esencia es el mismo. Un profundo déficit fiscal, un gobierno que empezó a financiarse vía el Banco Central, que empezó a expandir de forma agresiva, artificial, la oferta de dinero, que abusó de las políticas de controles, que destruyó derechos de propiedad, que afectó al sector privado. Ahí lo explica muy bien en este capítulo, y el paralelismo con Venezuela es muy relevante. Y el capítulo 7 es para mí el más importante de todos, por lo menos para el caso de Venezuela, y voy a explicar por qué. Porque en general el capítulo 7 habla un poco de las consecuencias de la hiperinflación en Zimbabue, y traigo a colación porque en el pasado, cuando Venezuela empezó el ciclo hiperinflacionario a finales de 2017, en la opinión pública, y lo veíamos mucho en redes, yo hago mucho seguimiento al tema de las redes, la gente pensaba que el comportamiento de los ciudadanos, que el comportamiento de los comerciantes era algo de venezolanos, es decir, era una cosa que solo ocurría en Venezuela. Y habían frases muy comunes como pueblo contra pueblo, esto es que los venezolanos de verdad somos únicos, es que nadie en el mundo hace esto. Yo les invito a quien piensa así, que cree que los comerciantes actúan en Venezuela y son únicos, o la forma como la gente reacciona a una hiperinflación es de Venezuela nada más, a que lea este capítulo del libro, porque sorpresivamente se va a encontrar que en un país lejano, en África, como Zimbabue, las respuestas fueron muy similares. Me voy a atrever rápidamente a leer algunas frases que consigo en el libro y que son muy elocuentes. Por ejemplo, en la página 116, cuando entrábamos en los supermercados, toda la gente que trabajaba allí estaba de pie. Las estanterías estaban vacías y no había comida en ninguna parte. Daba mucho miedo. ¿A qué les refleja eso? ¿A qué les recuerda eso, no? Nuestro personal era muy delgado y se convirtió en un gran problema para nuestro negocio. Tuvimos casos de trabajadores que se desmayaban de hambre. Terminamos pagándoles con caja de comida cada vez que podíamos. Entonces, fíjense ustedes, y una de las cosas que más me sorprendió fue, por ejemplo, con el tema de los combustibles. Aquí se hizo muy común cuando hubo las colas de combustible que la gente hacía sancocho y jugaba dominó, y mucha gente decía, eso es nada más lo hacen los venezolanos. Les dejo esta frasecita. Las estaciones de servicio tenían continuamente largas colas de vehículos que serpenteaban por las calles. Muchas personas dormían en sus autos mientras esperaban días para llenar sus tanques. Cuando llegaba el combustible, por lo general, solo los que estaban al frente de la cola lo recibían. Mucha gente, las colas ociosas se volvieron bastante festivas, ya que había poco que hacer durante ese tiempo y todo el mundo tenía que sentarse y esperar. Las colas se convirtieron en grandes eventos sociales que borraban todas las barreras culturales y étnicas. Conocimos a mucha gente en esas colas. Página 123. Entonces no es una cosa de venezolano, y esto es un tema súper importante. Los agentes económicos, empresarios, consumidores, reaccionamos de la misma manera a los incentivos, y cuando tú destruyes una economía, cuando tú destruyes el dinero, cuando entras en un ciclo hiperinflacionario, todos actuamos de la misma forma, seamos de Zimbabue, seamos de Venezuela, o seamos suizos, o seamos alemanes. Y yo quiero destacar ese hecho para que no sigamos con ese argumento de que es típico de venezolano, porque no es así. Y la verdad que los invito a la lectura del libro, porque bueno, insisto, los paralelismos son elocuentes entre ambos países, y la respuesta de los agentes económicos también. Lo dejo hasta acá por ahora. Excelente, Asdrúbal. Sí, que todavía yo tengo ahí unas preguntitas que hacerte para comentar con nuestra audiencia.
Además, el caso de Zimbabue, bueno, fue una sangría de varios años, una situación muy comentada en la prensa. Ahorita hay una situación un poquito distinta, pero qué caro le salió a ese país el experimento. Robert Mugabe además fue el líder, digamos, fundador del Estado de Zimbabue, el héroe de la independencia de ese país que la alcanzó apenas en 1980, la antigua Rhodesia. Bien, vamos a continuar con Sari sobre su libro Descifrando el colapso. Sari, yo estaba acá releyendo, bueno, este tema de las crisis financieras, digamos, los desajustes monetarios globales, acá la deuda externa de los países en desarrollo, el crack bursátil del 87, la embestida cambiaria frente a las monedas europeas del 92, el efecto tequila, muy recordado, año 94, el efecto dragón, la famosa crisis de los tigres asiáticos, de las bolsas, súper comentada, la recuerdo muy vividamente, la crisis de la deuda rusa durante el año 98, la crisis de Brasil, bueno, y luego otras más, pues con nombres. Yo quería, porque cada vez que estas crisis se concretan, hay gente que dice el capitalismo está muriendo. Después vinieron otras, la famosa crisis esa de las calificadoras de riesgo del 2008. O sea, pero forma parte de una situación que parece que fuera como un electrocardiograma que tiene el universo. Luego de Bretton Woods, o sea, los mercados financieros se expandieron, hay muchos servicios financieros, la economía se ha desarrollado en el mundo y ha crecido a unos niveles nunca vistos en la historia, pero de pronto es como si fuera como una especie de, como que tuviéramos en un parque de diversiones una de estos aparatos que se mueven más brusco de la cuenta y saca a la gente que está dentro, ¿no? Es un comentario que te hago un poco a partir de lo que el libro plantea, pero porque pareciera que fueran como inevitables este tipo de sobresaltos en la economía global. Iba a contestarte con el micrófono apagado, como siempre. Mira, ¿qué te iba a decir? Yo quisiera contestar tu pregunta siguiendo con la mirada que utilizó Asdrúbal, porque si hay algo que en el texto también pueden revisar, es que cuando vemos las crisis hay diferentes formas de atenderlo o de escribirlo o analizarlo. Y una de ellas es desde una perspectiva institucional, es decir, las reglas del juego. Eso es lo que en economía nosotros llamamos las instituciones. Entonces, si tú generas una serie de incentivos que fomentan un comportamiento, bueno, perdóname, luego no te quejes que ese comportamiento explote. Si tú, por ejemplo, en una economía me tienes una moneda sobrevaluada, unas tasas de interés negativas, es natural que la gente busque a dónde colocar ese dinero que le sea rentable. Se dedicará a importar y no a producir, y así sucesivamente. Y en el plano monetario, nosotros hemos visto a nivel local, porque en Venezuela lo hemos visto, pero a nivel global, unas reglas del juego que también han alimentado burbujas. Y me voy a poner, por ejemplo, a hablar un poquito sobre la subprime. En determinado momento se bajaron las tasas de interés, se dieron garantías en los Estados Unidos, por ejemplo, a personas que pedían préstamos en condiciones exorbitantemente positivas para la adquisición de vivienda, a tal punto que esos préstamos se les llamaban los ninja loans, es decir, que las personas sin no income, no asset, no job, y también recibías el préstamo. Es decir, no tenías ingresos suficientes, no tenías un trabajo que lo respaldara, no tenías activos e igual te daban el préstamo. Y tú dices, bueno, pero ¿qué banco hace eso? Bueno, pues simple y llanamente un banco al que le dan una garantía de que si el señor no paga, el garante va a pagar. Y eso fue lo que pasó con Fannie Mae y Freddie Mac. Se convirtieron en los garantes de préstamos de muy baja calidad. Simultáneamente, eso fue impulsando el mercado hipotecario, es decir, si todo el mundo pedía las casas, pues obviamente la demanda era insuficiente, la demanda era mayor que la oferta, por lo tanto el precio de las viviendas fue subiendo. Es decir, que inclusive si la persona no pagaba, la casa ya tenía un valor mayor
Por lo tanto, no importaba si el préstamo no era repagado. Entonces se fue generando una burbuja en el mundo hipotecario que simultáneamente, apoyado en los procesos de securitization o titularización, es decir, que tú agarras todas esas hipotecas, la empaquetas y luego algo así como si fuera un salchichón lo vas distribuyendo en todo el mundo, pues entonces todo el mundo tiene un poquito de ese pasapalo. Cuando ya esta burbuja explota, pues obviamente todo el mundo tenía el virus contagiado. Y en esta época de COVID, que ya entendemos cómo se nos disipan los virus, pues imagínense esos pasapalitos en todos los sistemas financieros del mundo. Explota la burbuja y eso cae. Entonces, así como vimos el alza, vamos a ver la caída también en manada. Ahora, esto es basado en un análisis institucional. Pero como dijo también Asdrúbal, es que los actores actúan en función de esos incentivos. Y es mentira que somos 100% racionales. Y es mentira que poseemos información incompleta. Imagínense que yo estoy trabajando o yo quiero invertir en bolsa. Entonces, y yo soy un pequeño inversionista. Entonces, yo no puedo hacer los estudios más profundos ni contratar a todos los actores de mercado que me analicen todos los valores a ver en cuál invierto. ¿Y qué hace mucha gente? Sigue a los grandes actores que ven que dan resultado. Entonces tú te conviertes en un follower de inversión, un seguidor. Y eso es lo que llamamos comportamiento de rebaño. Entonces, le fue bien, tú haces lo mismo, vas insuflando toda esa alza hasta que llega un momento que no puede soportar más y cae. Y de igual manera que fue presionado con un efecto rebaño la subida, de igualmente ocurre en la caída. Entonces es por eso que decimos que son recurrentes las crisis, pero no es porque ellas estén ahí, sino porque nosotros las alimentamos con incentivos y con comportamiento individual. No sé si por ahí respondí tu pregunta, Alonso. Sí, Sari, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Todos materiales además para el debate. Vamos a ver ahora qué nos comentan nuestra audiencia, nuestros participantes. Yo Asdrúbal, siempre escuchando acá a Sari, decía, bueno, me pregunto si en el mundo caía ya la Unión Soviética, los fundamentos de cualquier aproximación marxista en la economía, bastante enterrados, mal, en todo caso, un gran retroceso teórico. Si a ti te parece que en el mundo, en el tercer mundo, la lección de Zimbabue, que es la venezolana, está aprendida. Fíjate, incluso el libro tiene un pequeño índice ahí, un agregado, donde está un comentario sobre la hiperinflación venezolana. Pero, ¿qué opinas tú? Mira, esa pregunta es muy pertinente en el tiempo actual, Alonso, en el tiempo actual internacional de la economía global, en que hay un debate intenso sobre peligros de alza en la inflación. Por supuesto, no peligros de caer en un ciclo tan agresivo de hiperinflación como el que tuvo Zimbabue y como el que padece Venezuela, que ya es bastante longevo, va ya para casi su cuarto año. Prácticamente vamos a superar a Grecia en el segundo lugar de la inflación más larga, digamos, documentada en la historia, y probablemente alcancemos a Nicaragua, que sigue teniendo el sitial de honor con una hiperinflación que duró un poco más de 5 años. Y yo creo que sí ha habido aprendizajes en muchas economías, sobre todo economías con fragilidad institucional. Los entornos macros de alguna manera se sanearon. Muchos gobiernos comprendieron que de alguna manera tenían que tener unas finanzas públicas sanas, que había que atraer inversiones. Hicieron la tarea, lo vemos incluso en América Latina. Por supuesto, hay otros problemas en economía. Lo macro es como la base. Luego surgen otros temas, competitividad, temas de infraestructura, lo social, con el tema de la desigualdad, regulaciones hacia el mercado laboral. Todavía hay muchas cosas por hacer, pero creo que en términos de inflación hoy no es un serio problema. Pero sí hay preocupación por si lo puede ser a futuro,
por los programas de estímulo que ha alentado por Estados Unidos, esa cantidad de dólares que se ha metido a la economía americana. Lo hizo primero Trump, luego lo siguió Biden con un primer estímulo de 1.9 billones, billones en español, trillones en inglés, y además está ahorita discutiendo un segundo estímulo de 4 billones, entre 2.3 billones en un plan de empleo y otro y infraestructura, y 1.8 billones de temas de seguridad social. Es mucho dinero. Y eso, por supuesto, ha generado preocupación en los círculos económicos sobre si vamos a volver a una presión al alza en inflación, si efectivamente la respuesta de la Reserva Federal va a ser subir tasas de interés con todo lo que eso implica, y por supuesto los que estamos debajo de ese universo de grandes economías, las economías emergentes, pensemos el contexto latinoamericano, los efectos que eso tiene. Entonces, pero sí creo que el mundo hoy es consciente del peligro de la hiperinflación, sí es consciente del peligro de alguna manera de abusar de la situación fiscal, de la situación monetaria, y por eso es que tú no ves casos de hiperinflación en el mundo. Ahorita el único caso documentado propio de hiperinflación es el venezolano. O sea, ya no es común tener ciclos hiperinflacionarios, como sí lo fue en el pasado, sobre todo cuando había temas de guerras. También hay una correlación entre la destrucción económica provocada por una guerra y la hiper. Hubo muchos casos de hiper con economías en guerra, sobre todo en Europa, pero también en el caso latinoamericano, pues la hiper fue muy común en los 80 y principios de los 90. Eso pareciera ya haber superado, pero no podemos bajar la guardia, porque nuevamente hay presión en el mundo político para que el Estado vuelva a intervenir fuerte en la economía, para que el gobierno gaste y gaste en demasía y gaste por encima de sus posibilidades. Y cuando tú gastas por encima de tus posibilidades, esa cuenta alguien la tiene que pagar. Y generalmente la pagamos los ciudadanos. Y una manera de pagarla es con inflación. Entonces, pero creo que hoy las sociedades están alerta en ese sentido. El caso venezolano y de Zimbabue es atípico, pero efectivamente es un debate interesante lo que hay hoy en el mundo, y en el mundo académico de los economistas. A mí me sorprende mucho leerlo en artículos en revistas especializadas como The Economist o en los grandes periódicos internacionales, la preocupación que existe con respecto a los peligros de inflación y de presión inflacionaria en los próximos meses. Excelente, Adrúbal. Muchas gracias. Ya vamos a seguir comentando. Bueno, tengo acá, sí, todavía tenemos unos 20 minutos de conversación. Yo estaba por preguntarle a Sari Levy por la crisis financiera venezolana de los 90, porque, bueno, claro que no era la materia del libro, pero cuando no le hablan de crisis financiera, la que le viene a la cabeza es la que uno vivió. Y en aquella época se decía mucho que era la crisis financiera más grave del mundo. Cierto que se llevó pues un montón de dinero y produjo un gran colapso, porque además en el libro está comentado cómo manejó Chávez su relación con la banca, aquello de banco que se resbale lo raspo y te cuida con una cómica que te estatice, y todos esos bancos paraditos firmes, y claro, presidente, ¿cómo no? Y los invitaba a las cadenas y tal, pero bueno, la banca se estatizó bastante, o creció el sector público, pero no llegó a haber un colapso así tan hondo como aquel de los años 90, que el chavismo estuvo enseñando un buen rato como un certificado del fracaso de la democracia, pues lo que está fracasando en la crisis financiera es el sector privado. Pero me gustaría un comentario sobre ese tema, Sari. Sí, bueno, realmente hay una característica interesante señalar de esa crisis del 90. Venezuela en ese momento estaba atravesando un proceso de reformas profundas y había un desajuste generalizado desde un punto de vista sistémico, si lo vemos, porque para tratar de frenar la salida de capitales, inicialmente los programas impulsaban al alza las tasas de interés y llegaron a niveles sumamente importantes. Eso calentó el sistema, para ponerlo en términos de temperatura, y llegó un momento que en determinadas estructuras se generó puntos críticos que se llevaron por delante el resto del sistema. Muchas veces he pensado, y debo decirlo, recuperar la data
de aquel momento y con la misma teoría de redes modelarla, es decir, mostrar cómo sucedió a partir de lo que ya conocemos que sucedió, porque me parece que es interesante ver ese efecto dominó de un sistema de forma interna. Solamente que yo quiero insistir que este era un sistema bastante pequeño que tenía un componente externo de política macroeconómica que calentó el sistema. No era algo endógeno, sistémico, natural en él. Y ese es un elemento que quisiera que destacáramos. Ahora, definitivamente los efectos contagios se pueden llevar a las estructuras más sólidas. Y esa es una de las cosas más interesantes que nos permite ver la teoría de redes. ¿Qué es la teoría de redes? A diferencia de los modelos teóricos generales donde tú asumes un comportamiento, lo que hace la teoría de redes es que recoge la estructura funcional del sistema, no la asume, sino la copia tal cual es. Y entonces tú puedes jugar con, entre comillas, con el modelo y evaluar los puntos más críticos y decir, ¿qué pasaría si este activo, por ejemplo, cae sustancialmente de precio? Entonces tú ves cuáles son las entidades financieras más afectadas, qué tanto la afectación de uno de esos entes afecta a los demás y así sucesivamente. Entonces, justamente la teoría de redes, como reconoce esa dinámica de efecto dominó, trata de activar señales de alerta temprana. Esa es una de las virtudes que tiene y de ahí que hoy en día se utilice tanto para evaluar la dinámica sistémica. Y hay, por decirlo de alguna manera, dos formas en las cuales se evalúan con estos esquemas los sistemas bancarios, es decir, con una data que llamaríamos de liquidez interna, que generalmente se hacen estos trabajos con los bancos centrales para ver cómo las fallas de liquidez son atendidas por el mercado, y otro a partir de los activos que sabemos públicamente que poseen las entidades financieras. En el libro utilizamos esta segunda metodología porque es data libre, es data pública, y podíamos hacerlo para todo el sistema venezolano y utilizamos un periodo más o menos relevante del 98 al 2013, lo que nos, perdón, del 2008 al 2013, lo que nos permitió ver los cambios que se fueron generando. Recordemos que ese fue un periodo donde la banca venezolana fue sometida a un conjunto de créditos discrecionales que iban sectorialmente, entonces tú veías que prácticamente en un periodo todos los entes financieros, todos los entes bancarios tenían el mismo tipo de crédito. Un impacto negativo en alguno de ellos, pues fácilmente podía generar efecto sistémico. Ciertamente no sucedió, pero el modelo te permitía identificar los puntos críticos. ¿Y por qué no sucedió también? Bueno, entre otras cosas, porque el nivel de repago con tasas tan negativas era prácticamente asegurado. Es decir, ¿cómo ibas a dejar de pagar un crédito que prácticamente te lo estaban regalando? Entonces resultaba que no era el sistema el que estaba afectado desde el punto de vista de su solvencia, sino de su dinámica como tal y de su crecimiento, porque llegaba un momento que los bancos no estaban generando la dinámica económica porque no se les permitía con las tasas con las que estaban trabajando. Entonces, es interesante, digamos, ustedes verán que yo no he trabajado ese caso en el libro, pero es justamente porque fue una crisis que si bien la del 90 fue muy fuerte, no tuvo efectos de contagio internacional. Y justamente las crisis que yo menciono en el libro son aquellas que tuvieron ese contagio internacional y donde esa interdependencia del sistema financiero global es tan importante. Muy bien, gracias, Ari. Bueno, vamos a conversar un poquito con Asdrúbal. Lo que vamos a hacer es
Luego de esta, tenemos nuestra última ronda de conversación en la siguiente, una última pregunta para cada uno después de esta de Asdrúbal, y entonces le damos paso a los comentarios que pueda tener nuestra audiencia, preguntas, reflexiones, comentarios sobre estos temas de la economía. Bueno, el caso de Zimbabue tiene una sorprendente cantidad de simetrías con el venezolano, aunque también importantes diferencias. Claro que son dos realidades distintas y los países nunca, ni los procesos sociales son gemelos, pero sí que además las consecuencias sociales, se habla menos de ellas, pues, en este caso estamos hablando de economía, pero las consecuencias sociales, cotidianas, el trauma colectivo producido a la ciudadanía, pues todavía no nos hemos terminado de dar cuenta de qué clase de tragedia es esta que está viviendo Venezuela. O sea, no la hemos visto, todavía no la hemos visualizado completa, pues estamos terminando de ver que las dimensiones del monstruo. Siempre, pues, en estos casos, lo que la gente se pregunta, en Zimbabue hay una pequeña recuperación. En muchos países africanos entiendo que ha habido procesos de recuperación económica. Hay casos, entiendo, el de Namibia, que es particularmente interesante. No sé cómo estará en este momento, pero había sido así hasta hace unos años. Algunas naciones que estuvieron en guerra se han ido reconstruyendo, Ruanda. Pero, claro, países en los cuales también el multipartidismo y la economía de mercado en África hasta 1989 eran más bien poco comunes. Había una presencia marxista importantísima y de populismo en varias de estas naciones. Asdrúbal, bueno, pero claro, lo de Venezuela, ¿cómo es posible reconstruir a Venezuela a partir de los elementos que tenemos en la mano? O sea, ¿puede Venezuela emprender una recuperación, aunque sea como la de Zimbabue? ¿Qué debe pasar? Sigue el país teniendo un montón de recursos, y la diáspora, claro que es un tema, la diáspora es una tragedia para el país, pero la diáspora puede ayudar mucho desde fuera también, más en este mundo. Entonces, ¿cómo lo evalúas tú con la cabeza fría? Pues, cuando piensas en el venturoso día que uno puede imaginar una recuperación, ¿esta será factible? Mira, Alonso, lo primero que quiero destacar es que los países no están condenados al fracaso ni al éxito tampoco. Es decir, tienen ciclos. Venezuela obviamente ha vivido el peor ciclo de su historia contemporánea, probablemente desde la Guerra Federal. No habíamos tenido unos niveles de contracción de la economía como los vivido en estos últimos 7 años, en que nos hemos contraído más de 80%. Para un país en paz, es decir, que no tiene un conflicto bélico, esos niveles de contracción son escandalosos. Por eso el caso venezolano llama la atención en el mundo académico de los economistas y de las políticas públicas, ¿no? Difícil explicar cómo un país que no tiene un conflicto bélico o un desastre natural haya pasado por una contracción tan larga, tan prolongada y tan profunda. Pero claro que es posible reconstruirse, por supuesto que es posible. Los economistas venezolanos, Sai también has participado allí, mi persona y otros tantos, hemos venido pensando desde hace mucho tiempo qué hacer para sacar a Venezuela del foso. Pero hay un factor clave a eso, y es el tema de voluntad política. Es decir, tú puedes tener el plan y tú puedes tener la hoja de ruta de la transición, considerando las particularidades de la economía venezolana, considerando el punto de partida. Esto es un tema clave. No es lo mismo empezar o haber empezado la reconstrucción en el año 2015 que hacerla en el 2021, y tampoco será lo mismo hacerla en el 2025. El tiempo, como en la vida, pesa también en economía, sin que haya una voluntad política, digamos, que haga o lidere esos cambios y ese conjunto de reformas, porque lo que sí es importante, y aquí voy a destacar varios hechos, la reconstrucción venezolana es larga, es profunda, además no puede separar lo económico del contexto institucional del país, del contexto social, del contexto político, del contexto internacional, y va a requerir muchos recursos que nosotros no tenemos, porque uno puede tener muy buena voluntad y uno puede ser muy optimista. Eso es válido y es parte de los mecanismos de defensa del ser humano, pero reconstruir un país amerita recursos que en este momento Venezuela no tiene.
Entonces, y esos recursos son costosos. Necesitamos recursos de los multilaterales, recursos del sector privado, recursos de esa diáspora, recursos del sector privado que está fuera y que está dentro, recursos de inversión extranjera, digamos que atraer inversión extranjera, levantar la competitividad de sectores. Todo eso hay que hacerlo, pero hace falta voluntad política y hace falta incluso resolver el problema base político que tiene Venezuela en este momento. Si nosotros no resolvemos eso, lamentablemente, lo que puede terminar pasando es que, bueno, Venezuela a lo mejor deje de caer, porque no puedes caer indefinidamente, pero recuperarte o recuperar el tiempo perdido o de alguna manera volver a niveles de estabilidad de antes o incluso retomar una senda de crecimiento en este contexto internacional que se vive, pues va a costar muchísimo. Vamos a tener una economía muy precaria, una economía que no va a garantizar bienestar a todos los venezolanos, sino a una minoría. Muy parecido a cosas que vemos hoy, donde existen muchísimos nichos y que son focalizados y que se benefician un conjunto limitado de personas, pero claro que es posible los elementos de reconstrucción, claro que es posible levantar institucionalmente al país con instituciones económicas sólidas. Pienso, volviendo al tema del libro que estamos comentando, para quienes se acercaron un poco tarde, Cuando el dinero destruye naciones, que es un libro que publicó la editorial Dávar, que habla un poco del caso de Zimbabue, de la hiperinflación, de cómo impactó la hiperinflación a Zimbabue, cómo salió y qué elementos se avisoran a futuro. Hay un epílogo que escribió un venezolano sobre la hiperinflación venezolana, un libro bien interesante. Mira, yo te diría, ciñéndonos al tema de la hiperinflación, por ejemplo, rescatar la institución del Banco Central, rescatar la institución del dinero, y ahí hay un debate importante que tenemos los venezolanos, y es, bueno, ahora que hay este grado tan avanzado de dolarización, ¿tiene sentido volver a tener moneda propia? Yo debo decir que en el pasado era un defensor de tener moneda propia, hoy soy un poco más escéptico, porque la dolarización ha avanzado muchísimo, o por lo menos vamos a tener que convivir con nuestro signo monetario y un signo monetario externo. Entonces son elementos de discusión que son parte de esa recuperación, pero rescatar tema institucional, los derechos de propiedad. Se habla mucho de atraer inversiones, pero ¿cómo atraes inversiones masivas en un país donde la competencia es muy agresiva? Todo el mundo quiere atraer inversiones. Si no hay un respeto profundo a los derechos de propiedad, claro, tangible, eso es un elemento importante. ¿Cómo resuelves la capacidad de consumo del venezolano que hace que no sea atractivo invertir acá? Lo pongo en este punto, es decir, tú tienes empresas que a lo mejor pueden decir Venezuela es interesante, pero cuando ves que la base de consumo, que el tamaño de mercado es tan pequeño por el grado de pobreza, la verdad que las economías de escala para entrar no lo amerita, además del riesgo político, geopolítico. Entonces también tenemos que buscar cómo recuperamos el poder adquisitivo de los venezolanos. Eso es un tema muy importante y eso pasa por estructurar una política social. Cómo de alguna manera nos insertamos en los cambios de la matriz energética que está ocurriendo hoy en el mundo. Nosotros somos un país petrolero, pero yo creo que somos petroleros de la vieja guardia. Hoy todas las empresas petroleras se están transformando, están entendiendo que todo el tema de cambio climático, de energía verde, de emisión cero, está impactando su negocio. Basta con ver lo que está haciendo BP, Shell, Exxon, todas las grandes petroleras donde están empezando a considerar estos elementos, y nosotros tenemos una industria petrolera del pasado y además destruida. ¿Cómo nos insertamos en esa dinámica y cómo además levantamos otros sectores que también necesitan reconstruirse? Todo eso son debates, tal vez en los círculos académicos los hemos dado. Sari y yo hemos participado en infinidad de ellos, seguimos participando, pero creo que también hay que abrir ese debate a la sociedad y a discutir estos temas con la gente, ¿no? Excelente, Asdrúbal. Bueno, ya vamos finalizando nuestra zona inicial de intervenciones. Lo que podríamos hacer, porque ya van a ser las 2:30, les doy un bonus track a cada uno de 2-3 minutitos. Si quieren poner en relieve algo en especial, para pues, nuestro público. Estamos aquí glosando y comentando, descifrando el colapso, la teoría de redes y el análisis financiero de la economista venezolana Sari Levy, un trabajo que, por cierto,
hecho también en ocasión de su ingreso a la Academia Venezolana de Ciencias Económicas. Y este libro de dos autores sudafricanos, Philip Haslam y Russell Lamberti, Cuando el dinero destruye naciones, un reportaje que además bastante completo, que tiene un lado humano presente, en torno bueno, todas las barbaridades hechas en economía por el gobierno de Zimbabue, decisiones económicas de gente que yo siempre lo pienso, como que pongas ahí a un muchacho de 14 años a gobernar, Mugabe y Maduro, es decir, es un manejo increíblemente amateur, un poco profesional, asombroso de lo que es una economía y sus gravísimas consecuencias. Digo, porque es que este es un tema sobre el cual habrá que volver en Venezuela, pues todo lo que nos quede en lo adelante, porque acá se habló mucho que si el 27 de febrero, que si los programas económicos, que si la apertura, bueno, tomar decisiones económicas de apertura tiene un costo, pero mira lo que es no tomar decisiones económicas importantes frente a un marco concreto que tengan. Aquí está, pues Venezuela y Zimbabue. Bueno, para entonces ir cerrando, Sari, yo te dejo una pregunta aquí concreta y bueno, si quieres agregar alguna cosa adicional, pues nos comentas. Todos estos organismos multilaterales creados luego de la Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, son instancias que han sido pues criticadas, han sido muy necesarias en algunos aspectos. Como toda instancia internacional, seguramente su marco es insuficiente, no pueden llegar tan adentro en los países, pero para contener crisis financiera, los diseños modernos, digamos, del mundo financiero, ¿cómo ves la evolución actual de este tipo de instancias multilaterales? Bueno, no cabe duda que la arquitectura financiera multilateral que hoy tenemos fue forjada en un entorno monetario y financiero muy distinto al que hoy tenemos. Anteriormente eran sistemas financieros nacionales poco conectados entre sí, y en este momento la interdependencia global es algo que es la marca por excelencia, la característica básica de los sistemas financieros. Sin embargo, yo diría que todos estos entes han ido evolucionando, unos más, unos menos, hay críticas, pero hay acciones exitosas que debemos reconocer también. Y esto no es un asunto de simplemente crear por crear, sino darnos cuenta del momento histórico en el cual estamos, el momento que estamos viviendo. Si nosotros revisamos nuestro momento histórico, vemos crisis desde todo punto de vista. Crisis en el plano económico. ¿Por qué? Porque hay cambios en el modelo productivo y en el patrón energético. Crisis en el plano geopolítico, porque hay revisión y reposicionamiento de naciones en lo que llamaríamos una hegemonía múltiple a nivel global. Vemos dinámicas diferenciadas y sumamente impactantes a nivel tecnológico. Sabemos todos los cambios tecnológicos en los cuales estamos inmersos y que eso va a tener o ya tiene repercusiones sociales, productivas, de comunicación, etc. Es decir, no importa el plano en el cual nosotros nos situemos, nosotros estamos viendo sismos. Entonces, nuestro presente es un macro terremoto. Es como cuando la humanidad pasó de la edad antigua a la edad media o de la edad media a la edad moderna. Pues nosotros estamos en ese tránsito. Pero como no tenemos perspectiva histórica, no sabemos hacia dónde vamos con claridad, pero sí vemos que todas las placas tectónicas en las cuales nos soportábamos se están moviendo. Y eso es importante tenerlo presente. Y en el plano económico y sobre todo en el plano financiero, pues definitivamente estos organismos se tienen que sintonizar a estas transformaciones que estamos viviendo. Pensemos nada más que hace un par de años surge el muy conocido Bitcoin, esa moneda digital que ha terminado simbrando tan duro
que hoy en día los bancos centrales más importantes del mundo están abiertamente considerando para que antes del 2025 tengan lo que llamamos los CBDC, es decir, las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Ya por ahí estás viendo como un impacto tecnológico de un activo cripto que se generó desde el punto de vista privado, está haciendo que todos los bancos centrales más importantes del mundo digan, yo voy a tener que montarme en esa ola porque de lo contrario me quedo fuera del aparato. Entonces ya por ahí estás viendo un cambio sustancial y ha sido un criptoactivo generado en el plano privado. Y que tú dirías, pero bueno, son 21.000 millones, no es un número tan exorbitante. Sí, no lo es, pero ha demostrado que la población también está dispuesta a aceptar otros elementos como token de intercambio. Y ese valor que tiene el token de intercambio, que es el dinero, porque para eso originalmente fue creado, para favorecer la economía, porque nos permite separar el momento de compra, de venta y hacer pagos en el tiempo, es lo que hoy en día también se está transformando. Es decir, estamos viendo que se está simbrando la base de la dinámica monetaria, que es el dinero. Entonces, es natural que los sistemas financieros se tengan que revisar, se tengan que actualizar y naturalmente todas las estructuras asociadas. Pero además, pensemos que todavía estos criptos, todavía no hay un mercado de criptopréstamos. Es decir, estamos hablando verdaderamente de criptoactivos, no de criptomonedas, porque la moneda tiene ese otro elemento que es el propio del sistema de intermediación financiera, que es el préstamo, la generación de esa capacidad. Y eso todavía no está presente. Imaginémonos el impacto que va a tener cuando esto ocurra. Pensemos qué va a pasar cuando podamos todos los ciudadanos tener nuestra criptomoneda y nuestra cuenta en nuestros respectivos bancos centrales. ¿Qué va a pasar con el sistema de intermediación bancaria? ¿Cómo va a afectar? Y hoy en día, lo que decías, Drúbal, antes, todo lo que se está discutiendo en la llamada teoría moderna monetaria, donde se puede casi que emitir sin control, y quienes hemos padecido las emisiones sin control decimos, ya va, que esto es un monstruo de 1 millón de cabezas, no de 2 cabezas, 1 millón de cabezas. Y siempre se devuelve, y se devuelve al ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Tenemos que pensar el futuro conscientes del momento histórico que vivimos, conscientes de colocar al individuo, al ciudadano como eje central de nuestro objetivo, como objetivo de su desarrollo, y entonces poco a poco acercarnos a su dinámica. Naturalmente, hay lo que llamaríamos los flashbacks, hay discursos populistas que no ayudan, y los ves desde los países más avanzados a los más subdesarrollados. O sea que eso tampoco es algo de coto cerrado de algunos países. Tú puedes ver esas distorsiones y esos discursos en todos lados, y hay que tener cuidado tanto a los populismos como a las discriminaciones, como a todas las cosas que sabemos los males que nos han generado. Entonces sí, es un momento complejo desde un punto de vista académico sumamente rico y atractivo de investigar, pero genera incertidumbre, y la incertidumbre es fuente de miedo y se aprovechan estos discursos que tenemos que frenar. Vale, creo que me extendí un poquito. No, no importa, excelente, Sari, muchísimas gracias. Bueno, entonces le damos la palabra a Drúbal para cerrar nuestra zona de intervenciones y darle la palabra al público. A Drúbal sobre esta... Yo quisiera pedirte, bueno, sobre el libro y el caso de Zimbabue, está el relato del drama humano. Zimbabue logró contener su tragedia hiperinflacionaria. Acá en Venezuela el cuento, digamos, no está del todo contado. ¿Tú ubicarías un año, el año en el cual podríamos decir, bueno, ahora sí es verdad, pues comenzó la desgracia en Venezuela, la decisión económica que fue la gota que derramó el vaso, pues que abrió la grieta y acabó con la idea del bienestar en Venezuela, con la idea de la abundancia que vivió incluso con Hugo Chávez, pues aquí,
Con Chávez siempre lo que se dice, no, hay plata en la calle, ¿no? Es el comentario más común del mundo. Entonces, ¿en qué momento, cuál es la decisión, la disposición, el umbral que para ti fue el inicio de esta tragedia que estamos viviendo? Mira, Alonso, una pregunta bien difícil, porque creo que hay una gran cantidad de elementos, de decisiones y con impacto institucional que tomó el chavismo y previo al chavismo, pero me voy a centrar más en el chavismo, que han derivado en lo que tenemos hoy día. Pero yo te voy a hablar del año 2006. Y creo que el año 2006 para mí es clave porque Hugo Chávez, a pesar de que tenía indicadores económicos favorables, Venezuela estaba empezando un boom petrolero importante, el nivel de reservas internacionales había crecido en forma importante, había ganado una elección que fue reconocida por todo el mundo, incluso por la propia oposición después del error del año 2005. Y Hugo Chávez prefirió, en vez de, por ejemplo, desmontar el control de cambio, que tal vez era lógico aplicarlo en 2003 por la caída que hubo y todo el proceso de caída importante en el nivel de reserva, decidió sostenerlo y más como una decisión política, más allá del tiempo prudencial que demandaba la dinámica económica. Es decir, tú en 2006, con ese contexto que yo acabo de describir muy brevemente, económico, político, internacional, tú tenías todos los elementos para desmontar el control, introducir reformas profundas en la institucionalidad y la economía venezolana, y probablemente hoy tendríamos otro país. Por eso ubico el año 2006, ahí que a lo mejor va a agarrar el 2003 porque se puso el control de cambio. Hay gente que incluso va más allá y dice, bueno, cuando se estableció el convenio cambiario número 9, que entre los economistas tiene mucha significación porque fue el convenio que destruyó la obligatoriedad de PDVSA de entregar todas las divisas al Banco Central para el control monetario, y le dio una autonomía que derivó en corrupción y en unos manejos muy perjudiciales para el país. Pero yo ubico ese 2006 porque, bueno, no se tomó la decisión correcta. Y bueno, empezaron los problemas. Luego te podría dar otro año clave, 2013, con Maduro. Maduro heredó una crisis, la verdad, él no la generó. Los desequilibrios se generaron con Chávez, sobre todo en el año 2012, que para hacer frente a una de las campañas electorales más costosas del país, se votó, para decirlo en lenguaje coloquial, la casa por la ventana, pero se exacerbaron todos los desequilibrios fiscales, externos y monetarios, y Maduro también decidió, en vez de actuar y aplicar un programa de estabilización para la economía, que a lo mejor hubiese sido menos costoso que lo que hemos padecido los años después, decidió correr la arruga, y bueno, la crisis derivó en una situación que fue muy dura y que se traduce, bueno, en unas condiciones de vida de los venezolanos, de muchos venezolanos, muy precarias, en éxodo y hasta en muerte, ¿no? Entonces, bueno, hacer esa valoración hacia el estilo, digamos, de un forense, pero sí es importante que esas decisiones se tomen. Quiero cerrar con una frase en la página 194 del libro, que me parece importante para el tema de Venezuela, que dice: las lecciones de las luchas de Zimbabue son claras. Cuando las naciones promulgan políticas económicas irresponsables y luego emiten dinero para solucionar sus problemas, tal como lo dijo hace un rato Sari, el resultado inevitable es la ruina económica. Este patrón se ha repetido una y otra vez en la historia, siempre con los mismos resultados. Requiere madurez para enfrentar los riesgos honestamente y responder con un propósito claro, en lugar de retroceder por miedo. Esta frase más bien parece hecha para Maduro. En muchos sentidos, la buena noticia es que ahora usted conoce las malas noticias. Uno tiene la capacidad de responder a los desafíos solo cuando los entiende. La oportunidad que usted tiene es ayudar a lograr un cambio constructivo, y eso comienza en su propia vida, luego en su familia, su comunidad, su ambiente de trabajo y más allá. Esta es su oportunidad. O sea, el momento de los ciudadanos y de que no permitamos que se repitan los mismos errores. Cierro con una reflexión que a mí me llama mucho la atención, y es ver cómo muchos venezolanos, después de ver el desastre que hizo un liderazgo tan negativo y tan tóxico como el de Hugo Chávez, un hiperliderazgo, sucumben a líderes carismáticos de otras partes del mundo
que pareciera ir por la línea. La verdad que me impacta. Todavía no puedo conseguir una explicación de cómo después de haber vivido lo que vivimos, tú a otro dices, bueno, prácticamente te vuelves un fanático, no voy a nombrar a nadie, pero a lo mejor muchos ya saben en quién están pensando, te vuelves un fanático de gente que ataca y destruye la institucionalidad, ¿no? Entonces eso dice que el peligro de repetir los errores sí se dan en la sociedad, de tropezarnos con la misma piedra, y por eso hay que seguir trabajando para que eso no ocurra, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Asdrúbal. Bueno, muy interesante, extremadamente nutritivo escuchar a nuestros expositores. Claro, los temas venezolanos, incluso a veces dentro de la propia oposición, podemos ver ese asunto, ¿no? Bien, vamos a darle ahora la palabra a nuestro público, por nuestra audiencia, los presentes acá. Tengo bastantes preguntas, pero ya va. Sí, aquí estoy. Voy a ir leyendo, les propongo, son bastantes, respuestas lo más cortas que se pueda. Si alguien quiere agregar algo sobre la pregunta, lo puede decir, alguno de nuestros dos expositores. Yo de pronto meto una cuñita y si veo algo que valga la pena, pero que lo hagamos rapidito, pues, y consumamos ya estos 10, 12 minuticos que nos puedan quedar. Aquí dice Alberto Hurtado: las políticas destinadas por los gobiernos del mundo para atender a la población más afectada por la pandemia han presionado la alza de la cotización de las criptomonedas. Estamos en medio de una burbuja financiera. La pospandemia traerá una nueva crisis financiera mundial generada por las criptomonedas. Interesante pregunta. Se las dejo a nuestros expositores. Respuestas cortas, por favor. Mira, yo personalmente te diría que si bien es cierto que no solamente la respuesta por COVID, sino también la que veníamos después de lo que fue la crisis de la subprime y el credit crunch, toda esa emisión hizo a mucha gente ver con detenimiento la robustez de las monedas más importantes a nivel internacional. Sin embargo, yo no me permitiría señalar, al contrario, yo diría que el sistema financiero global está en este momento estable, lo más robusto posible dentro de las condiciones. No significa que es inmune a cualquier shock, pero no observo ninguna fragilidad particular que me permita decir que estamos a punto de un crack. No en este momento. Yo lo que agregaría lo que dice Sari muy brevemente, a mí sí me preocupa es el desacoplamiento que existe entre la economía real y la economía financiera, ¿no? Es decir, los indicadores financieros van por un lado, mientras que la dinámica real, salario, mercado laboral, PIB, en las economías avanzadas, pues están en otro, y bueno, en algún momento ese desacoplamiento se tiene que resolver, ¿no? Y es un tema para mirar con cuidado. Sí, pero Asdrúbal, tú y yo sabemos que eso no es nuevo. No podemos decir que es producto del COVID. Eso es algo que ya nos lleva sucediendo desde mediados del siglo pasado. Y efectivamente ese desacoplamiento también es producto de ese cambio tecnológico que te está señalando que hay un mundo real que va a una velocidad y un mundo financiero que puede correr mucho más. Sí, no, total, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que creo es que al final, como todo, como tú lo sabes muy bien, esto puede terminar derivando, o sea, va a tener ganadores y perdedores, y no me queda claro todavía quiénes van a ser los perdedores, ¿no? Así es. Excelente. Bueno, sigo acá. Aquí Jorge Alejandro Rodríguez manda una reflexión interesante, la voy a leer. Alonso, el tamaño de la tragedia venezolana es inmenso, pero dicho esto, la infraestructura existente en Venezuela, aún después de 20 años de revolución, es infinitamente superior a la de Zimbabue. Los niveles de electrificación del país de Zimbabue son del 50%, su consumo de combustibles es el de una ciudad como Valencia. Es torturarnos el querer compararnos con estas sociedades. Sin duda, Mugabe y Maduro no se diferencian de su responsabilidad, pero afortunadamente aún hoy a Venezuela se le podría hacer un poco menos cuesta arriba retomar la senda del crecimiento. Bueno, claro que el nivel de desarrollo de cualquier país africano es muy inferior al de Venezuela y en general también las naciones latinoamericanas. O sea, hablo de médicos por habitante, electrificación, calorías per cápita, analfabetismo, esperanza de vida. O sea, Zimbabue estaba bastante más peor de lo que estaba Venezuela, y eso es cierto, es una gran verdad, pero claro, la tragedia de los dos países es muy similar y lo que queda de Venezuela
es tan poco que entonces termina siendo inevitable la comparación. Yo no sé si tú tienes algún comentario aquí, Adrúbal. No, no, total. Mira, yo sí creo que la comparación es válida. Obviamente cada país tiene un ciclo de desarrollo y de evolución distinto. No pretendo que Venezuela va a seguir el ciclo de Zimbabue, son sociedades distintas. Pero la hiperinflación, la respuesta de la sociedad, y por eso insistía mucho en la lectura del libro, es muy similar, ¿no? Y el grado de destrucción. O sea, recordemos que cuando tú pasas por un ciclo hiperinflacionario, tú destruyes. En esencia hay una destrucción del tejido económico que tiene como elemento central la destrucción de la moneda y de la confianza en la moneda. Yo creo que ahí hay que hacer el paralelismo. Es verdad, Venezuela tiene elementos de infraestructura, de competitividad, que la hacen de alguna manera que la reconstrucción pueda ser rápida, pero yo quiero conectar con lo que dije hace un rato y sin extenderme mucho, y es que al final hace falta, bueno, voluntad y adecuarse a eso. Si no, lo que tenemos es una economía que cada vez se contrae. Dejo un número solamente para que lo pensemos. Nosotros éramos en 2012 una economía de más o menos 400.000 millones de dólares. Hoy somos una economía de 40.000 millones de dólares. Entonces, esa destrucción no tiene precedentes en Latinoamérica. Hay pocos casos en el mundo con un grado de destrucción de riqueza como el venezolano, y la reconstrucción va a llevar tiempo. Eso no, yo la verdad, o sea, soy optimista de que sí nos podemos reconstruir, pero tampoco me llamo engaño de que lo vamos a lograr de la noche a la mañana, ¿no? Ciertamente. Y bueno, claro que los niveles de desarrollo son diferentes, pero los casos se parecen mucho, así como la historia venezolana se parece a otros países, pues se parecen mucho. Bien, aquí dice las fintech, en PISA ayudaron en la recuperación de la confianza en el sistema monetario de Zimbabue. ¿Puede el sector privado venezolano asumir un papel protagónico desde las fintech en la recuperación del sistema monetario venezolano? Bueno, yo no diría que las fintech ayudaron en la recuperación, sino que pasaron a ser el medio de transacción, de acción, porque estaba totalmente destruido y sin la menor confianza el sistema público tradicional de Zimbabue. Y no cabe duda que eso es lo que nosotros también estamos viendo en Venezuela. La gente no se ha trasladado al dólar porque quiere, sino porque no tiene otra opción también. O sea, esto que llamamos la dolarización transaccional que hemos estado viviendo de un tiempo acá es producto de que no hay la menor confianza en el bolívar, es una papa caliente, no te da la menor estabilidad para servir de referencia de precio, tendrías que estar cambiando los precios continuamente, y lo que ha terminado haciendo la población es tener una referencia en divisa que ajusta en bolívares al tipo de cambio del día. Pero entonces lo que nos está diciendo es que la gente lo que ha buscado es un referente estable. Y si el local, la moneda nacional, no lo es, pues busca uno internacional. Si en Zimbabue algunos mecanismos virtuales, digitales, sirvieron para dar esa estabilidad, efectivamente el ciudadano lo va a utilizar. No importa si estamos hablando de una divisa internacional o una cripto. Lo que busca el ciudadano es una estabilidad de referencia que le permita actuar. Ahí solo un comentario muy rapidito, estoy de acuerdo con Sari, y es que uno de los elementos que incluso hace que el ritmo de desarrollo de fintech y otras soluciones innovadoras en el sistema financiero vaya más lento de lo que uno quisiera es por el tema regulatorio, principalmente Sudeban y Banco Central, que han puesto trabas y frenos a ese proceso. Eso no se puede dejar de lado. O sea, si no, iríamos mucho más rápido. Mucho más rápido. Margaret López pregunta, ¿qué se aprendió de la experiencia de dólares digitales en Zimbabue? ¿Qué aprendizaje pudiera rescatarse para Venezuela? Tú estás respondiendo. Bueno, justamente lo que estamos diciendo, sí. Las monedas virtuales pueden servir de referente. Entonces, si tú lo que quieres es darle estabilidad a una economía, pues favorece que surjan elementos estables, dado que la moneda local lamentablemente no funciona con ese sentido. Ahora, volvemos a lo mismo. Lo que el ciudadano quiere es algo que funcione. Y lamentablemente lo que estamos viendo en Venezuela es que mientras tengamos el régimen que tenemos y el modelo económico y político e ideológico que tenemos,
pues no vamos a salir del foso en el que estamos. Y eso sí pareciera ser un punto de corte para la recuperación definitivamente. Ahora, mientras sigamos entrampados en estos incentivos perversos del modelo, no podremos salir adelante. Sí, y lo otro que yo creo que una enseñanza no solo de la hiperinflación de Zimbabue, de todas las hiperinflaciones, es que usted no puede vivir por encima de sus posibilidades. Y eso aplica para una familia, para una persona soltera, para una empresa y para un gobierno. Tú no puedes vivir por encima de tus posibilidades. O sea, en otras palabras, tienes que arroparte hasta donde te alcance la cobija. Los economistas tenemos un nombre para eso que se llama restricción presupuestaria. Y eso es lo que los gobiernos tienen que entender. Y a veces las hiperinflaciones te obligan por fuerza de hecho y por la magnitud de la tragedia a entenderlo. Insistiendo en lo que está diciendo Asdrúbal, yo quisiera señalar que normalmente vemos una arista del problema que es el que manifiesta, por decir, el desequilibrio más fuerte, y en este caso estamos hablando de la hiperinflación o la depreciación de la moneda. Pero si tú a cualquier sistema monetario, por maravilloso que él sea, tú no le estableces un control del déficit fiscal, o sea, un control presupuestario, como dijo, se lleva por delante el arreglo. Por tanto, cuando pensamos en reequilibrar la economía venezolana y potenciarla a futuro, tú tienes que hablar de política fiscal, política monetaria, esquemas productivos, elementos de comercio, etc. Entonces, es todo integrado. Esto es como un cuerpo humano, que no es que te arreglan el brazo y te cortan el pie, va todo junto. Entonces, igualmente, la economía, tú tocas una variable, afectas a la otra, entonces hay que revisarlo de forma integral. Excelente, Sari, muchísimas gracias. Entonces, se continúa por acá. Buenas tardes. ¿Qué opinión tienen sobre la banca de tercera generación islámica? ¿Consideran que potenciaría el crecimiento económico o es difícil de implementar en Occidente? Disculpa, no escuché. ¿Qué opinión tienen sobre la banca de tercera generación islámica? Ah, la banca islámica. Bueno, la verdad que tengo poco conocimiento al respecto. Tuve un par de reuniones una vez que estuve en Turquía con un gerente general de un banco islámico, y cuando revisaba con atención el modelo, se asemeja mucho a un banco de inversión. Es más parecido a una banca de inversión que a una banca comercial. En otras palabras, es como si tú tuvieras un socio, no que te dan un crédito. Por eso es que no hay un interés asociado. Entonces hay que ver, yo vería la banca islámica dentro de lo que nosotros en Occidente conocemos como banca de inversión. Ahí lo único que voy a agregar, y sin ánimos de ofender, yo soy también creyente, pero muchas veces a mí lo que me preocupa de la banca islámica, algunos elementos que he leído, es cuando llegas a darle una valoración moral a decisiones económicas. Y entonces eso genera unos incentivos que no son los mejores en términos de la visual de riesgo, en términos de lo que tiene que ver con provisiones. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso cuando intentamos entender un fenómeno económico y mucho más el fenómeno del crédito y del financiero desde la óptica de la fe o desde la óptica de nuestros valores morales. Es lo único que diría allí, ¿no? Bien. Sigo por acá. Ya vale, se me fueron las preguntas. Alonso. Sergio, sí. Sí. Nada, extraordinario todo lo que estamos oyendo, y lo que te diría es que para ya ir, nos queda poquito tiempo, trata de escoger alguna intervención más para que luego podamos ir despidiéndolo a la 1, que ya es 1:30 de haber empezado el foro, y no queremos tampoco robarle tanto tiempo a los invitados, pero en todo caso, si te parece, lo vamos llevando así. ¿Cómo no? Perfecto. Era exactamente lo que estaba pensando hacer. Es decir, leer una última pregunta. Hemos leído prácticamente todo. Alguien acá comenta
que la diáspora puede ser una bendición para Venezuela. Bueno, sí puede haber algún tipo de transferencia de tecnología, conocimiento, experiencia, capital humano. Tiene que haber un país dispuesto a recibirla, pues, mínimamente estable y seguro. Mientras eso no ocurra, no, digamos, el combustible en el sentido opuesto no se va a activar, ¿no? Alguien pregunta acá si existe o no un bloqueo como forma de parte del problema venezolano. Dice, ojalá pudieran dar respuesta a la interrogante. ¿Existe o no un bloqueo como forma o parte del problema? La leo porque, bueno, siempre esos temas, digamos, hay un asunto aquí de confusión, hay gente que el bloqueo o las sanciones económicas puede creer que es la única causa de lo que sucede en el país, y si la quieren responder cortico, y ya con esto damos por terminada nuestra actividad. No, bueno, muy rápido. Mira, primero los problemas de Venezuela estructurales se generaron mucho antes de la imposición de sanciones. Creo que la expresión bloqueo es exagerada y además no es exacta de lo que está ocurriendo. Hay un conjunto de sanciones que se tomaron sobre algunas actividades. Por supuesto, sería irresponsable negar que esas sanciones han tenido impacto, pero en una economía que ya estaba seriamente afectada por decisiones o por ausencia de decisiones que se tomaron en el pasado. Entonces creo que ni es exacto decir que todo es producto de las sanciones, como tampoco decir que no afectan, pero efectivamente el ciclo hiperinflacionario tiene más que ver con la irresponsabilidad monetaria y fiscal del gobierno que con la sanción. Totalmente de acuerdo con Asdrúbal, solamente diría que deberíamos quizás verlas como lo que son una estrategia política con una finalidad de permitirnos el tránsito a la recuperación de nuestra República Democrática. Entonces hay que verlo como eso, no, pero en ningún momento como la fuente del problema. Bueno, excelente. Entonces, muchísimas gracias entonces a nuestros dos expositores del día de hoy. Estuvimos comentando estos dos libros de la editorial Dávares, Descifrando el colapso, la teoría de redes y el análisis financiero, de Sari Levy, y Cuando el dinero destruye naciones, de los economistas sudafricanos Philip Haslam y Russell Lamberti, comentado con preguntas y comentarios por Asdrúbal Oliveros. De mi parte, como en las otras ocasiones, un verdadero placer. Gracias a ustedes por sus comentarios, sus preguntas. Se leyó todo lo que se pudo. Y bueno, feliz almuerzo, buen provecho para todos. Muchas gracias. Gracias Compren a el libro. ustedes. Muchas Abro gracias libro. a todos. Muchas Sergio. gracias, Asdrúbal. Muchas gracias, Sadia. De verdad, muy contento por oír todo lo que han dicho. Y de verdad que siempre es muy relevante oír cosas inteligentes sobre la realidad que estamos viviendo. No, no es fácil, pero ayuda mucho ya tener este tipo de luz sobre todos los espacios del país. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego todos. Hasta luego.